Muy bien, pues ha llegado el día, porque hemos llegado al último capítulo de Jueces. Los que me habéis seguido, pues ya sabéis que el último, si tuviera que hacer un resumen, estaría muy complicado, ¿no? Porque llevamos muchos meses dándole vuelta a las dos últimas historias que ocurren en este libro, que van de los capítulos 17 al 21. Y son dos historias, ya hemos visto todos los jueces, son dos historias que tienen como protagonista un levita, ¿no? En los capítulos 17 y 18 habla de un levita que va a casa de un tal Micaías. Micaías, en fin, roba unos ídolos, al final se va con la tribu de Dan, crean un segundo lugar de adoración. En vez de poner un poco de orden en levita, lo que ha dejado es que impere un poco la anarquía y que se creen lugares de adoración de ídolos que no se tenían que haber creado, ¿no? Esa es la primera historia del primer levita. En los capítulos del 19 al 21 habla de otro levita, este tampoco sabemos su nombre, y bueno, esta historia ya le hemos dado muchas vueltas, ¿no? La recuerdo un poquito. Resulta que este levita tenía una concubina, esa concubina le dejó, se fue a su casa, él fue a recuperarla, y vale, muy bien, la recupera, vuelven a casa, pero tienen que pasar la noche en una ciudad de la tribu de Benjamín, de la ciudad de Gabaa. Allí, cuando están tan ricamente, ¿no?, llegan por la noche, golpean la puerta a unos hombres perversos, les llaman la palabra, con la intención de violar al levita y a su criado, un poco como Sodoma y Gomorra, ¿no?, en una ciudad israelita de Benjamín. Y este levita hace una cosa que nos llama mucho la atención, y es que en vez de decir aquí estoy yo, o yo qué sé, solucionar la cosa, coge a su concubina y la echa a puerta afuera, ¿no? Así que estos hombres hicieron toda clase de agresiones sexuales a esta mujer. El resultado es que esta mujer murió y bueno, pues tiene que estar enfadado este levita porque se le ocurre un plan de venganza. Dice: la voy a trocear en 12 partes, voy a dejar una de las 12 partes en cada una de las tribus de Israel y a ver si muevo un poco el ambiente con lo que ha pasado aquí. Lo consigue porque es capaz de reunir a todas las tribus de Israel muy enfadados, pero no acude la tribu de Benjamín, que eran de donde habían salido esos hombres a violar a esa mujer. Así que este levita dice: bueno, ¿qué ha pasado? Como nadie podía contradecir su versión, pues él la contó a su manera, ¿no? Él contó que unos hombres habían violado a su mujer, se cayó la parte en que él empujaba a su propia mujer de puertas afuera, así que manipuló un poco la situación. Y claro, la reputación del levita intacta, en su imagen, que bien ha quedado el levita, pero estaba faltando a la verdad y provocó a ira a Israel. ¿Qué es lo que hicieron? Pues ese mismo día dijeron: pues vamos contra los benjamitas, sus propios hermanos, a hacer guerra. 65.000 muertes por un pequeño detalle, por una manipulación de lo que había contado el levita. 65.000 muertes. Ahí es donde dejamos la historia. Con tanta violencia, con tanta maldad, pues vi conveniente también, estuvimos hablando un par de domingos acerca del perdón, que fueron los dos últimos domingos que yo pude predicar, y vimos la importancia del perdón, muchas cosas, ¿no? Pero bueno, nuestra historia parte de aquí, justo en este momento en el que el levita ha contado lo sucedido. Ellos están airados, se han puesto en guerra, han matado a varios de los benjamitas, casi toda la tribu de Benjamín ha muerto. Vamos a coger la historia aquí, vamos a leer todo el capítulo de Jueces 21 entero, luego vamos a resumirlo y vamos a ver algunas enseñanzas. Ahí tenemos, por si queréis seguir la lectura,
Dice el versículo 1, los varones de Israel habían jurado en Mizpá diciendo, ninguno de nosotros dará a su hija a los de Benjamín por mujer. Y vino el pueblo a la casa de Dios y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios y alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron, oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel que falte hoy de Israel una tribu? Y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí un altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Y dijeron los hijos de Israel, ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque se había hecho gran juramento contra el que no subiese a Jehová en Mizpá, diciendo, sufrirá la muerte. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano y dijeron, cortada es hoy de Israel una tribu. ¿Qué haremos en cuanto a las mujeres que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no le daremos nuestras hijas por mujeres. Y dijeron, ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpá? Y hallaron que ninguno de Jabes Galaad había venido al campamento de la reunión. Porque fue contado el pueblo y no hubo allí varón de los moradores de Jabes Galaad. Entonces la congregación envió allá 12.000 hombres de los más valientes, le mandaron diciendo, id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes Galaad, con las mujeres y los niños. Pero haréis de esta manera, mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. Y hallaron de los moradores de Jabes Galaad 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón y las trajeron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán. Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón y los llamaron en paz. Y volvieron entonces los de Benjamín y les dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galaad. Mas no le bastaron estas. Y el pueblo tuvo compasión de Benjamín porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Entonces los ancianos de la congregación dijeron, ¿qué haremos respecto de las mujeres que han quedado? Porque fueron muertas las mujeres de Benjamín. Y dijeron, tenga Benjamín herencia en los que han escapado y no sea exterminada una tribu de Israel. Pero nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo, maldito el que diere varón, mujer a los benjamitas. Ahora bien, dijeron, he aquí cada año en fiesta solemne de Jehová en Silo, que está al norte de Betel, al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquem, al sur de Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo, id y poned emboscadas en las viñas. Y estad atentos, y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en corros, salid de las viñas, y arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo, e id a tierra de Benjamín. Y si vinieren los padres de ellas, o sus hermanos, a demandárnosla, nosotros les diremos, hacednos la merced de concedérnosla, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Además, ¿no sois vosotros los que se las disteis para que ahora seáis culpados? Para que ahora seáis culpados. Y los hijos de Benjamín lo hicieron así y tomaron mujeres conforme a su número, robándolas de entre las que danzaban. Y se fueron. Y volvieron a su heredad. Y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí cada uno a su heredad. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Una frase que se repite y que resume muy bien todo el libro de Jueces. Como la lectura en Reina Valera es de aquella manera, a veces un poco densa de comprender, yo quiero resumir la historia en mis propias palabras para que la entendamos y podamos partir de ahí. Dice que después de esa matanza, de esa guerra entre Israel y Benjamín, pasaron 4 meses y los israelitas van un día a la casa de Dios y dice la Escritura que volvieron en sí. Es decir,
se arrepintieron y se dieron cuenta de la barbaridad que habían hecho. Casi habían extinguido a una de las 12 tribus, es algo que vemos en versículo 2 y versículo 6. Y el versículo 1 y el 18 nos da una información adicional que no se contaba en el capítulo 20, que pertenece al capítulo 20. Resulta que al escuchar esa versión del levita, sin contrastar lo que había ocurrido con la tribu de Benjamín, Israel hizo un juramento. En el capítulo 20 no se cuenta, pero se cuenta aquí. En medio de esa ira generalizada en el hervor, dijeron en versículo 1, dice: no vamos a dar a nuestra hija a los benjamitas que han quedado vivos después de la batalla. Se han pillado los dedos, ¿no? Como hoy diríamos. Ese juramento, normalmente un juramento que se hacía en aquellos tiempos, ponía a Dios como un acreedor y testigo y no podía ser quebrantado, ¿no? Así estaba escrito en la ley de Moisés. Así que están preocupados y buscan a Dios pues para solucionar lo que había pasado, ¿no? Después de volver en sí, que hemos hecho, que casi hemos extinguido una tribu, pues deciden consultar a Dios y empiezan a pensar cómo pueden repoblar a la tribu de Benjamín, porque necesitan darles mujeres a aquellos hombres que han quedado. Pero el juramento que habían hecho pues le impedían ofrecer a esos 600 benjamitas a sus mujeres, ¿no? Y además el versículo 5 nos dice que había otro juramento que habían hecho en aquel entonces, y es que matarían a todo aquel que no hubiera ido a esa reunión que convocó el levita con todas las tribus de Israel. Resulta que al pasar lista había una ciudad, que era la de Jabel de Galaad, que no había ido a esa reunión. Otro problema que tienen, ¿no? Porque habían hecho otro juramento. Así que con esos dos juramentos que habían hecho, y para no quebrantarlo, ellos empiezan a pensar. Y se les ocurre un plan. Lo primero, pues al pasar lista ven que los de Jabel de Galaad no estaban allí. Así que deciden matar a todos los habitantes de Jabel de Galaad, menos a las mujeres vírgenes. Dice: estas las vamos a hacer un apaño para que se casen con los benjamitas. Así que eso es lo que hicieron. Mataron a una de sus propias ciudades, todos los habitantes, varones, y a todas las mujeres que ya eran madres, y quedaron solo 400 mujeres que se las dieron a los benjamitas, pero faltan 200, no le salieron bien las cuentas, ¿no? Otro problema, se ponen a seguir pensando de dónde iban a sacar 200 mujeres sin romper técnicamente los juramentos, y ya empiezan a pensar y a tener un poquito de manga ancha. Los versículos del 16 al 22 nos narran el plan que se le ocurre para esas 200 mujeres que les hacen falta. Resulta que había una fiesta que se hacía en la ciudad de Silo, donde salían a bailar las mujeres vírgenes, y entonces ellos van y le dicen a los habitantes de aquella ciudad que les den permiso a los benjamitas para que las rapten, las cojan por la fuerza, y así, técnicamente, esos padres de familia no les estaban dando a sus hijas, ¿no? A los benjamitas. No rompían así el juramento. Y no sé si estáis apreciando un poco la ironía de toda esta historia. Los mismos hombres que se habían enfurecido por la violación de una sola mujer, la concubina, están ahora pidiendo a los hombres de Silo que humildemente acepten el hecho de que van a raptar a su hija. Y así es como sabemos que la tribu de Benjamín no desapareció y consiguieron mujeres para esos 600 hombres, y dice el versículo 24 que todo volvió técnicamente a la normalidad. Y así es como termina el libro, ¿no? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Un desastre todo, ¿no? ¿Qué tiene que enseñarnos a nosotros, los creyentes del siglo XXI, esta historia? Algo tendrá que enseñarnos, ¿no? Aunque parezca tan extraña, lejana y loca, ¿no?
hay que rascar, ¿no? Como yo siempre digo, hay que ver los principios que hay detrás de estas acciones que vemos, ¿no? Vamos a ver 5 cosas que podemos aprender. Lo primero que observamos en los versículos del 1 al 4 es que cuando se dieron cuenta de lo que había pasado, en vez de confesar su culpa, por eso renunciar a su voto, los israelitas lamentaron e hicieron ofrendas delante de Jehová. Y empezaron a sugerir que él era el responsable del problema, así que él debería dar una solución. ¿Cómo se ve esto? La forma pasiva del versículo 3, del verbo ¿por qué ha sucedido esto en Israel? Como diciendo, yo soy el asesino y digo, ¿por qué ha sucedido esto? No tiene mucho sentido, ¿no? Así que vemos que de alguna manera le están echando la culpa a Dios de lo que había pasado. Y estaba claro pues que no habían reflexionado lo suficiente acerca de lo que habían hecho. Y les fue mucho más fácil echarle la culpa a la permisividad de Dios que a reflexionar sobre lo que ellos habían hecho. Y creo que no siempre los silencios de Dios son una prueba de que Él aprueba lo que estemos haciendo, ¿no? A veces forman parte de sus planes soberanos que nosotros no podemos entender. El viernes nos compartía Jesús, ¿no?, acerca de la soberanía de Dios. A veces Dios actúa de manera que nuestro entendimiento no llega. Y solo a largo plazo pues podemos ver si sus silencios formaban parte de eso, pues de su plan soberano, a veces para disciplinarnos, para corregirnos, para enseñarnos, para el propósito que él tuviera, ¿no? Lo que el autor de Jueces quiere destacar es que lo que hizo despertar de la conciencia de los israelitas lo vemos en versículo 15, que es la propia intervención de Dios. Porque dice el versículo 15, Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel, como diciendo, aquí hay una separación, y lo ha hecho Dios mismo. El pueblo, a partir de ahí, tuvo compasión de Benjamín. Vemos cómo sutilmente, con pequeños detalles, vemos también que la soberanía de Dios está actuando, ¿no? Y es lo que en realidad despierta las conciencias de culpa de los israelitas. Y a partir de ahí es cuando sienten compasión por sus hermanos, los benjamitas, ¿no? La culpabilidad cuando despierta. Normalmente, muchas veces, damos lugar a la ira, a la venganza, y después dice uno, ostras, ¿qué he hecho? ¿No? El Espíritu Santo y la conciencia nos hablan, y esa culpabilidad únicamente pues se alivia cuando confesamos nuestro pecado, ¿no? Cuando nos confesamos nuestro dolor por lo ocurrido y vamos en busca de Dios para que Él nos perdone. Y qué bueno, ¿no?, que podamos decir que Dios es rico en misericordia, que me ha perdonado 1, 2, 20, 200, y así podemos seguir, ¿no?, con el número, siempre nos perdona. Y a partir de ahí la relación se restaura. Pero no es lo que hemos leído aquí. Eso no es lo que pasó. Lo segundo que vemos es que técnicamente los israelitas buscan a Dios, pidiendo dirección, pero ellos en realidad están siguiendo sus propios planes. ¿Cómo buscaron a Dios? Pues dice que el pueblo ofreció de mañana holocausto, un sacrificio de los más comunes. El propósito del holocausto era glorificar a Dios y así pues hacer posible una comunión con Él, ¿no? ¿Qué más hicieron? Ofrecieron ofrendas de paz, ¿no? Y a pesar de esos holocaustos, de esas ofrendas de paz, a pesar de haber cumplido con el rito religioso, no vemos explícitamente que consultaran a Dios para las decisiones que iban a tomar a continuación. Y si le consultaron, las decisiones que tomaron pues estaban muy lejos de ser aprobadas por Él, ¿no? Así que vemos que cumplieron con las formas religiosas, pero se habían olvidado del fondo. Quizá, como en otras ocasiones, pues querían manipularlo. ¿Cómo lo querían manipular? Pues, bueno, vamos allí, le hacemos ofrenda, holocausto, que Él nos vea, y así
lo impresionamos, ¿no? por lo que estamos haciendo por Él. Dios no se deja impresionar, ni mucho menos manipular, ¿no? O quizá un exceso de confianza en que ellos eran el pueblo de Dios, lo había rescatado tantas veces, pues bueno, Dios siempre responde y van a tener aseguradas las respuestas de Dios, ¿no? Quizá había algo de eso. Yo pensaba en nosotros hoy, ¿no? Tampoco los creyentes de hoy día debemos dar por hecho de, bueno, por el hecho de llamarme creyente, de asistir a una iglesia, e incluso voy casi el 100% de los viernes, que es la prueba de fuego de una iglesia, ¿no? Asistir al culto de oración, o incluso de ejercer mis dones, pues nuestras decisiones y nuestra vida no tienen por qué ser aceptables ante los ojos de Dios, ¿no? Hay cosas a veces que habrá que ponerse delante de Dios, ¿no? ¿Cuántas decisiones tomamos por nuestra propia sabiduría sin contar para nada con Dios? ¿Cuántas? Yo por lo menos también he tomado muchas, ¿no? Y de igual forma que cuando andamos en oscuridad tropezamos, cuando estamos en luz andamos por el buen camino, ¿no? Pues de igual manera, ¿quién toma buenas decisiones cuando nos estamos apartando de la luz verdadera, ¿no? Y estamos en un ambiente más tenebroso que luminoso. Creo que con frecuencia Dios quiere llevarnos al camino de la autorreflexión para erradicar el pecado, que es lo que en verdad nos oscurece, ¿no? Y me gusta mucho el buen consejo que el salmista nos da en el Salmo 19. Él busca la santidad y confiesa sus pecados y expresa casi, podríamos decir, rogando: Señor, líbrame de esos pecados que aún no llego yo a ver, los que me son ocultos. Quiero verlos, ¿no? Quiero verlos, quiero ser consciente de ellos, quiero confesarlos y quiero apartarme de ellos porque quiero buscar la santidad, ¿no? Creo que si no practicamos evidentemente el hábito de la autorreflexión, pues no vamos a llegar a conclusiones buenas, ¿no? Necesitamos evidentemente esa autorreflexión para llegar a conclusiones acerca de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, ¿no? Y poder tomar así decisiones que sean acertadas. Si no lo hacemos así, nos estamos alejando de Dios, ¿no? Con frecuencia debemos de examinar con cuidado si nuestros corazones, para no caer en una religiosidad que nos aleje de una relación cercana y verdadera con nuestro Dios, ¿no? Y admitir nuestro pecado es el primer paso para poder tener luz y retirar los obstáculos que impiden tener una relación cercana con nuestro Dios. No de rito, no de religión, sino de relación. En tercer lugar, recordemos esa frase ya repetida que usa el autor en diferentes ocasiones, de que hicieron lo bueno ante sus propios ojos. Lo hemos leído en todo el libro también varias veces. Y viene a decir que todos los israelitas llegaron a ser y a actuar bajo su propia autoridad, bajo su propio criterio. Por lo tanto, actuaron con su criterio personal sobre lo bueno y sobre lo malo. Yo creo que esto es bueno, pues yo decido, yo actúo. Así que ni el pueblo, estamos viendo aquí en este capítulo, ni los levitas, que todo el libro de Jueces le está dedicando 5 capítulos para decir que ni los levitas, ni el pueblo, ni los ancianos que se mencionan aquí, que eran los más sabios, ni siquiera los primeros jueces, o sea, más los últimos jueces que los primeros, ninguno de ellos tenía criterios claros acerca de la sujeción a Dios y de sus enseñanzas, ¿no? Creo que los primeros jueces, ¿no?, si acaso eran en el mejor de los casos los que pusieron más orden y estaban un poquito más centrados, ¿no?, y encaminados. El pueblo de Dios carecía en esos tiempos de liderazgo y de autoridad. Y es que cuando no hay autoridad, el pueblo pues pierde dirección, surge la anarquía, viene el desorden, imperia el criterio propio. No, mi opinión es más válida que la tuya,
no hay metas, desaparecen los objetivos, la religión empieza a degradarse, a pervertirse, los líderes religiosos pervierten su llamado, en el caso de los levitas lo hemos visto, surge la idolatría, cada uno hace lo que quiere, la moral empieza a relajarse, no se hace diferencia entre lo bueno y lo malo, surge la inmundicia sexual, se pierde la unidad, surgen las disputas, el pueblo se divide en facciones, en bandos, en grupillos, etc. Si no hay autoridad responsable para velar por el orden, pues reina un caos que es moral, social, religioso y político. Y es que la autoridad es esencial para la vida ordenada del pueblo de Dios. Y así nos lo manda nuestro Señor, ¿no? Toda autoridad viene de Dios mismo, incluso la de los gobiernos, ¿no?, que están puestos por Él. Él la establece para que la funcione perfectamente la sociedad, la Iglesia y la familia. Él la ha diseñado, Él nos la ha enseñado y si seguimos sus pautas, evidentemente tendremos un orden, ¿no? Pero hemos visto en estos últimos capítulos que uno de los peores juicios que Dios puede dar a su pueblo es que no le provean de líderes que ejerzan autoridad sana y competente, ¿no? Y hoy en día en nuestras iglesias también necesitamos de esa autoridad que Dios da para que la iglesia funcione según esos principios bíblicos dados en su palabra. Pero a la vez tenemos que recordar que esos ancianos y pastores siguen siendo hombres con las mismas tentaciones que tú y que yo, de carne y hueso, ¿no? Lo mismo que los demás. Y para mí es un llamado de atención para ellos, para ese liderazgo, porque tienen una responsabilidad y unas posibles consecuencias de su mal gobierno. Para nosotros, para todos, es un estímulo para que el resto, ¿no?, para que todos podamos orar por ellos con mayor fuerza, ¿no? En cuarto lugar, cuando no admitimos nuestros errores y pecados, somos capaces de creernos cualquier tipo de argumento mental para justificar nuestros actos. En el caso de Israel es cierto que no debían de haber roto un juramento que le habían hecho a Dios, pero ¿recordamos cuándo se hizo ese juramento? En Jueces 20, cuando están todos encendidos en ira, era bueno tomar decisiones y juramentos cuando uno está encendido, evidentemente no, ¿no? Y para no romper ese juramento estaban quebrantando otros mandamientos de Dios. O sea, de Guatemala a Guatepeor. ¿Se dice también por allí, abajo? Sí. En Sudamérica. Vale, es una frase parece casi mundial. Ellos mataron a todas las ciudades de una tribu. Y luego, como acto de compasión hacia esa tribu, aniquilaron a todos los habitantes de una ciudad que no participó en ese asesinato. Y después ordenan raptar a unas mujeres que hay por allí cuando salgan a bailar. Vamos, es que cuando uno lo lee desde fuera te queda helado de lo que hicieron, ¿no? Y encima piensan, y con ingenio, con astucia, justificaron tal acción por no haber sido capaces de obtener suficientes mujeres para esos hombres, ¿no? Todo eso lo hicieron ¿para qué? Para cumplir con la letra de la ley del juramento, pero dejando de espaldas y violando el espíritu de la ley, porque estaban permitiendo muertes y raptos. ¿Eso lo permitía Dios? Evidentemente no. A ellos no les importaba que su plan fuera contrario al espíritu de su juramento, que pisotearan los derechos de una ciudad israelita y que además menospreciaban una fiesta de Jehová. Eso si nos ponemos a sacarle punta al lápiz, ¿no? El problema de los israelitas es que habían seguido al pie de la letra la ley, dejando de lado el espíritu de la ley. Como decía, ¿era preferible matar a tanta gente con tal de no romper un juramento? Son las dos cosas evidentemente malas, pero
¿El sentido común te diría eso? Tampoco, ¿no? Y este problema de justificar su comportamiento cumpliendo rigurosamente con un aspecto de la ley, ¿no era lo que los legalistas fariseos practicaban? ¿No es lo que nuestra sociedad hoy en día también practica? Se consideran buenas, entre comillas, aquellas personas pues, que no matan a nadie o creen que no hacen mal al prójimo, pero les da igual, viven egoístamente y pisotean a los demás si hiciera falta, con tal de protegerse ellos mismos. Creo que Jesús dio en el clavo cuando resumió toda la ley en ¿qué? Amar a Dios como el primer mandamiento y al prójimo como a ti mismo. Y luego dijo, toda la ley y los profetas dependen de esos dos mandamientos. Así que ese era el principal problema de los fariseos, quienes cumplían rigurosamente con ciertos aspectos de la ley y dejaban de lado y obviaban a aquellos que afectaban a otros, ¿no? Y cuando uno piensa en los fariseos, pues tiene la tentación de decir, bueno, eso eran los fariseos, yo no soy fariseo. Se me ocurren tres aspectos en los que sí podemos ser semejantes a ellos. Por ejemplo, nos apegamos a que se cumplan ciertas reglas, mandamientos, estatutos, al pie de la letra, y a lo mejor estamos ignorando la voz del Espíritu, que quizá nos esté llamando a cosas contrarias. Si nos pasa esto, pues, ¿qué nos pasa? Que tenemos la vista muy corta. Estamos demostrando un discernimiento cero, quizá hay un egoísmo encubierto, a lo mejor hay inmadurez, etcétera, etcétera. Puede ser que pase. También otras veces tratamos de que sean los demás los que se adapten a mi forma particular de aplicar la ley. Ciertas normas que muchas veces son interpretables y decimos, no, esto es que así, yo lo veo así de claro, si tú no lo ves tienes un problema, esto es así y yo no me bajo de ahí, ¿no? Y si eso prevalece por encima del amor fraternal, tenemos un problema y gordo. ¿Por qué? Porque tarde o temprano las relaciones fraternales se dañan, ¿no? Y estamos dando evidentemente un mal testimonio. Una tercera forma en la que se me ocurre en que podemos ser como estos fariseos, que podemos centrarnos estrictamente en cumplir la ley. Pues en otras ocasiones nuestra forma de medir y calificar a otros hermanos bajo una rigurosa regla que nosotros mismos no somos capaces de cumplir, ¿no? Y aprobar con éxito. Queremos juzgar a los demás, la vida de los demás, porque la vemos así de frente, ¿no? Bajo la estricta letra de la ley. Pero yo es que mira lo que me pasa. Y siempre tenemos una excusa válida para que Dios aplique con nosotros su misericordia, pero su justicia con el que tenemos enfrente. Creo que caemos con frecuencia en este error de juzgar la vida moral de otros y no estar ocupados en corregir la nuestra, ¿no? Es una tendencia, porque es más fácil ver siempre los errores en los demás que vernos a nosotros mismos delante del espejo. Y bueno, eran tres formas diferentes las que podemos caer en ese mismo error que los fariseos, a tratar de aplicar la letra de la ley y olvidar lo que nos transmite el espíritu de la ley. Y cuando uno ve desde fuera todo lo que ha pasado, a los israelitas matando a sus propios habitantes con tal de no romper un juramento, a mí por lo menos me da un poco de vergüenza ajena, ¿no, Edu? Junto con el capítulo 20, es de los capítulos que nos gustaría que no estuvieran ahí, en la Biblia. Es de los más escandalosos moralmente, ¿no? Y ese último versículo con el que termina todo el libro, cada uno hacía lo que bien le parecía, pues viene a poner un poco de manifiesto lo que el hombre es de por sí, ¿no? Nuestra sociedad, nuestros vecinos, nuestros amigos, cada uno hace lo que bien le parece. No hay más Dios para ellos que su propia
decisión, ¿no?, de hacer las cosas. Ese último versículo nos permite ver la gran necesidad del hombre. En Jueces 21-25, ese último versículo, creo que nos demuestra que todos necesitamos un verdadero rey que gobierne nuestro corazón, que nos centre, que nos diga, pues a partir de ahora vas a estar lleno, no vas a buscar en otros dioses, ¿no? Y todo el libro de Jueces nos muestra que aunque nosotros seamos el problema, no podemos ser nuestra propia solución. Tenemos que buscar un rey tal y como lo buscó Israel. Me gustaba cómo concluía también un comentario de Tim Keller acerca de estos versículos. Dice que el autor está diciendo: vean la incompetencia de la naturaleza humana. Necesitamos mucho más que estos caudillos militares que son temporales y carismáticos. Necesitamos un rey permanente. Y el autor nos convence de que necesitamos un salvador. ¿De qué tipo? Dios puede estar usando al autor de Jueces incluso para mostrarnos realidades más allá de sus intenciones, que son conscientes y deliberadas, porque nos ha mostrado que necesitamos un libertador. Pero cuando llegamos al final del libro y pensamos en este libertador, nos preguntamos si un mero rey será suficiente. Y luego ya sabemos lo que nos viene después en la historia del pueblo de Israel. Primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, que vienen a decirnos que hay una larga línea de reyes humanos, ¿no?, que guían a la gente, en el mejor de los casos, un poco más a la obediencia a Dios. Y en el peor de los casos, evidentemente, lejos de ella, ¿no? Hay reyes malos, reyes buenos. Pero cuando llegamos al final de todos esos libros, sabemos que incluso necesitamos a alguien más del mismo David, alguien que tenía el corazón como el de Dios. Necesitamos a alguien más. En primer lugar, al final de Jueces nos damos cuenta de que necesitamos un libertador que pueda venir sin ser llamado, ya que los seres humanos realmente no están buscando a Dios. Tenemos ahí Romanos 3:1, no hay quien busque a Dios. Nosotros no vamos a ser capaces de escogerlo, Él va a tener que escogernos a nosotros. Dice Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. En segundo lugar, llegamos a darnos cuenta de que este libertador va a tener que hacerlo Él todo por sí mismo, ¿no?, ya que nosotros no vamos a poder contribuir en nada a nuestra salvación. Algo que bien resume Tito 3:5, ¿no?, que Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que fue por su misericordia. En tercer lugar, incluso se nos da la misteriosa pista de que este libertador nos va a salvar por medio de su debilidad, por medio de una derrota victoriosa, por medio de su muerte. Como Sansón, ¿no? Algo parecido, que era una sombra de lo que vendría luego con Cristo, ¿no? Y en cuarto lugar, necesitamos un rey que pueda eliminar la maldad. Recuerdo Jueces 20:13, dice: entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabaa, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Era una reflexión que se hacía el pueblo de Israel. Ese mal que está en nuestros corazones y no solo en nuestra sociedad. Y seguramente el autor de Jueces habló con más verdad y sabiduría de lo que él sabía. Necesitamos un rey, pero un rey mayor que traiga una liberación mayor que cualquier rey humano pueda llevar a cabo. Y sabemos que ese rey es Jesucristo, ¿no? Creo que cuando lo descubres, dejas que Él gobierne tu vida, entonces sí, ahora sí, estás centrado. Puedes reflexionar con equilibrio acerca de tu verdadera justicia. Puedes aceptar tu parte de culpa, puedes decir, sí, he sido culpable de esto o de lo otro. Puedes relacionarte con Él, no por rito, por forma, no por imposición. Puedes también entender que Él es quien establece esos puestos de autoridad en su iglesia. Cuando Él gobierna tu vida, también puedes dejar de mirar que otros estén cumpliendo con la letra de la ley o no. Eso ya pasa a otro plano. Y también podemos ocuparnos de cumplir con ese gran mandamiento que nos ha dado Dios, ¿no? De amarle a Él en primer lugar y a los demás como a nosotros
mismos, además de aprender a ser guiados por su Espíritu. Todo eso lo obtenemos cuando somos gobernados por el verdadero Rey. Y si te identificas con estas torpezas que han demostrado todos estos personajes que hemos leído en este capítulo, en todo el libro de Jueces también, es porque sabes que hay algo que anda mal en tu interior, algo que se llama pecado. La Biblia lo repite una y otra vez. Ninguno somos capaces de cumplir a la perfección con la ley de Dios. Y una vez que no cumplimos con alguno de sus mandamientos, sabemos que nos hacemos culpables de toda la ley, ¿no? La única manera de presentarnos ante un Dios que Él es santo, Él es amoroso, es misericordioso, pero también es justo. Y la única manera de presentarnos ante ese Dios es que seamos perdonados por estos pecados, ¿no? Esa es la obra que vino a hacer el verdadero Rey por ti y por mí. Si aún no le conoces, pues te invito a que busques para restaurar una relación auténtica con Él, ¿no? Porque Él quiere pasar la eternidad contigo. Arrepiéntete de tus pecados. Si tú te identificas con esto que acabo de decir, busca su perdón y vas a experimentar un cambio en el corazón, en los afectos, ese cambio que necesitamos todos para ser las personas que podamos relacionarnos con aquel que verdaderamente nos creó, ¿no? Que así sea y que la palabra del Señor pues se haga viva en nuestros corazones. Amén. Amén.